Programa número 131 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Mamógrafo nuevo en el Hospital Las Mercedes. Mamógrafo nuevo en el Hospital Las Mercedes. Recordamos que la señora Fide Poletti, en su testamento, dejó que se compre los recursos necesarios para comprar un mamógrafo. Tan importante el mamógrafo en todos los centros de salud. Bueno, se compró un mamógrafo usado que no sirvió mucho, pero es muy bueno recordar, destacar la donación de la señora Fide Poletti. El mamógrafo es muy importante, no hace falta que lo recalquen, para prevenir el cáncer. Más que prevenir, detectar, prevenir que se amplíe. Entonces, si se detecta con anticipación un cáncer muy precoz, es mucho más fácil de combatirlo. Se lo extirpa, ya no veo que no es necesario extirpar todo el pecho de las mujeres, sino que solamente le extirpan allí donde tienen la afección. Luego ya, pero reitero, es muy importante esto del mamógrafo, porque previene que se expanda el cáncer, que se haga metástasis, cuando después ya no hay posibilidad de combatirlo eficazmente. Es una gran incorporación a nuestro hospital. Y también la gente debe entender que es conveniente ir a hacerse un control periódico con el mamógrafo. También reitero en esta oportunidad que estoy hablando sobre el mamógrafo, sobre el cáncer de mamas, que los hombres también pueden en algún momento tener cáncer de mamas. Es en mucha menor proporción que las mujeres, pero el cáncer de mama también puede afectarlo a los hombres, en especial a los que toman anabólicos, a los que fuman mucho, a los que están muy excedidos de peso. Bueno, hay una cantidad de circunstancias, pero los hombres también deben controlarse si se siente algún bulto en la mama, ir a controlarse, porque también, reitero, los hombres, y lo estaban haciendo una campaña respecto a esto, alertando sobre la posibilidad del cáncer de mamas en los hombres. Ahora me voy a referir
al comercio. Cada vez que hay aumentos de precio, hay inflación, hiperinflación o lo que sea, el primero que está señalado es el comerciante. Debemos destacar que el comercio, obviamente el comerciante, es una rama muy, muy importante de la economía. Si no existiera el comercio, si no existieran los comerciantes, ¿cómo se puede distribuir, vender la producción? Recordamos que había una ruta de la seda donde se recorrían miles de kilómetros en el mar con pequeños barcos para comercializar. Recordamos la batalla de Obligado, donde barcos ingleses quisieron ingresar y después ingresaron en el Paraná para comercializar sus productos con los pueblos que estaban ribereños, que estaban cerca de la orilla del Paraná. Recordamos la gran importancia, la gran cantidad de comerciantes que hemos tenido. Entonces, esto es bueno. En algún momento voy a hacer un trabajo sobre esto, porque el comercio, reitero, siempre fue señalado, incluso hasta por los gobiernos, como responsables de la inflación, de las penurias del pueblo, cuando el comercio es perseguido, atacado, porque lo que se paga de luz, de agua, si es comercio, se paga más, tiene una tarifa más alta. Los impuestos, cuando realmente habría que volver a estudiar, y reitero, yo voy a publicar un trabajo sobre esto en algún momento, ya lo estoy haciendo, respecto al comercio, de cómo creció la ciudad, ahora ciudad, antes un pueblo o un tolderío de Mercedes, fue impulso, obviamente de la producción, pero el comercio tuvo un factor preponderante para que esta ciudad crezca y obviamente siga creciendo. Holocausto, acto de abnegación gaucho. Esto lo escribí acá en este trabajo, Santos, Profetas, Mártires, Leyendas y Creencias Correntinas. Esto yo publiqué un libro, pero se agotó en 2 ediciones, y ahora hicimos una edición artesanal por el momento. Vamos a ver si después lo podemos hacer algo, un libro, nuevamente, una tercera edición. El Holocausto, acto de abnegación gaucho. Los hombres y mujeres nacidos en los campos correntinos en el siglo XIX vivían y morían en sus lugares de orígenes. Más que una decisión personal, era un designio que no podía alterarse, ni se intentaba hacerlo. Junto al vacuno cimarrón, el equino, el lanar, el yaguareté, el carpincho, el yacaré, la nutria, el tatú, el sábalo, las palometas, el dorado, la tararira, el surubí, la yarará, la comadreja, las hormigas, las vizcachas, los patos suirirí, las garzas, el caburé, el ñacurutú, el cuervo, el carancho y cientos de animales y aves autóctonas. No sé si dije la vizcacha. Entonces, eran un componente más de la prolífica fauna de Corrientes y transitaban los campos persuadidos que su hado destino
era inmodificable. Eran años de luchas fratricidas, de la eliminación lisa y llana del adversario, un genocidio donde se mataba al rival político por el solo hecho de serlo. Siglos después, gobiernos dictatoriales y brutales hicieron lo mismo con los que consideraban sus enemigos. Emplearon otros métodos, pero los resultados fueron los mismos: la muerte o la desaparición del adversario, que a su vez respondió con la misma hazaña e idéntica crueldad. La política todo lo justifica y lo sigue justificando. En corrientes de los tiempos modernos, la muerte fue reemplazada por el destierro, que es una forma de morir, práctica muy empleada en la era antigua. Más de 1 millón de correntinos fueron obligados por las circunstancias de las desastrosas políticas nacionales y provinciales a abandonar su amada tierra. Fueron a realizar trabajos duros en condiciones poco favorables en otras provincias. Más de 1 millón de correntinos padecen del desarraigo. Tienen el cuerpo en un lugar y el alma y el espíritu en otro. Eran años de guerra con los países vecinos, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, guerras internas, sectoriales. El correntino nativo integró mayoritariamente el glorioso cuerpo de granaderos a caballo, cuyo creador fue el general San Martín, el padre de la patria, que nació en Yapeyún, Corrientes. Siglos después, Corrientes aportó una gran cuota de valor y de sangre en la guerra por las Malvinas. El holocausto gaucho continúa con distintas características, pero con igual intensidad. La tierra correntina que defendieron sus hijos con inconmensurable valor está siendo enajenada al mejor o peor postor. Los dólares borran la historia grande y heroica y escriben una página negra en su reemplazo. La tierra de los correntinos se convirtió en un paraíso inmobiliario, refugio de capitales que provienen de distintos países en busca de amparo o asilo, mientras el capital argentino es obstaculizado en su desarrollo. El gaucho Gil y otros tantos se opusieron a la dominación y marcaron un rumbo, una dirección que el paso del tiempo, ni la acción de algunos, logró borrar. Antonio Gil Núñez es un símbolo de libertad, de rebelión, de búsqueda de la justicia de un pueblo sojuzgado. 2.000 personas visitan diariamente su santuario ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Mercedes Corrientes, Argentina, sobre ruta 123. Más de 400.000 personas concurren el 8 de enero, aniversario de su asesinato. Los peregrinos desafían el tórrido clima, 40 grados a la sombra del verano correntino, para rendir los más diversos homenajes al gauchito Gil. Miles de placas testimonian la fe y cientos de miles de ofrendas expresan el agradecimiento de un pueblo. Los peregrinos y visitantes afrontan la falta de las más mínimas comodidades, como si el sacrificio del gaucho se extendiera en el tiempo y se reeditara cada 8 de enero. Uno de los mayores santos paganos nació y vivió y murió en Mercedes, Corrientes, Argentina, asesinado por intereses espurios. Es un santo de carne y hueso, que se agiganta con el paso del tiempo, consagrado por un pueblo, y el pueblo nunca se equivoca. El gauchito Gil Núñez, el santo correntino surgido de la selva negra del Payure,
refugio de tigres, de gauchos perseguidos por la ley o el infortunio, y de la laguna y esteros de Liberá, no está en las iglesias, no está en los templos, ni en los altares. Está en el campo, en las ciudades, en los pueblos, en los espíritus, en las casas, en los ranchos, donde los seres humanos necesitan ayuda para calmar su dolor y consuelo para soportarlo. El gauchito no pide, solamente da a quienes acuden a él. Solo deben encender una vela roja. La llama débil simboliza la austeridad, la inocencia, el milagro, sin estridencias. Solo hace falta fe, la confianza en el gauchito que ofrendó su vida para servirle a la gente, a su pueblo, necesitado de milagros. El gauchito renació, vive en cada peregrino que visita el lugar donde fue degollado, donde su sangre regó la tierra en que nació. La muerte del gauchito fue efímera. Nada ni nadie lo matarán mientras su pueblo crea en él. Bueno, entonces reitero, esto está en mi trabajo. Ahora esto es el Santos, Profetas, Mártires, Leyendas y Creencias Correntinas, del cual obviamente soy autor. Ahí está el libro, y esto es un opúsculo, ya que se terminó el libro y no sé, estamos viendo la posibilidad de hacer una nueva edición, pero la cosa puramente está bastante complicada económicamente. El jabalí. Acá se introdujo el jabalí, que es una especie exótica, no es autóctona. Acá no había jabalí en esta zona. Alguien lo trajo y tuvo un ambiente propicio para desarrollarse, y mucho. Hay hembras que tienen hasta 10 crías, no tienen prácticamente enfermedad, no tienen depredadores. El único que puede depredarlo, que se está introduciendo lentamente, es el yaguareté, pero el yaguareté no está libre, sino al yaguareté se le da de comer, no sale a buscar comida. Entonces estos jabalí se están reproduciendo muchísimo, y obviamente que tienen que comer. Además, acá antes había mucha oveja, ahora hay 3 veces menos, o quizás menos todavía. Entonces se comen los corderos, los que puedan encontrar, terneros. Ocasionan un gran perjuicio al campo correntino, que no solamente está asolado por los impuestos, por la falta de caminos, por las retenciones, por las inclemencias climáticas, sino también ahora por estos animales exóticos que se están reproduciendo a una velocidad, a una gran velocidad. Recordemos que en la Patagonia los guanacos, que eran 1 millón, ahora son 3 millones, acá no sé cuántos jabalí habrá. Los dueños de los campos se quejan en vano, porque incluso hasta un tiempo atrás, no sé ahora, estaba prohibido matarlos. Ahora creo que se están organizando cotos de caza, el dueño del campo que pide o autoriza la caza de estos animales. Me decían que en la zona de Sauce, entre 100 y 150 cazadores todas las semanas van a pedir un permiso, pedir y pagar obviamente un permiso para cazar estos animales. Y no solamente jabalí, sino también hay el ciervo axis, que es también exótico, se está reproduciendo y mucho. Bueno, están ocupando los campos que antes estaban las vacas, las ovejas que había
una gran cantidad, una gran existencia de lanares, una gran riqueza para la zona, la lana, la carne. Reitero siempre el cordero callejón, cuando la gente quería hacer un asado se iba al callejón, encontraba un cordero, que eran muchos de ellos, o la mayoría, orejanos, es decir, no tenían señal, es como que no tenían dueño, cazaban uno y se comían un cordero. Ahora no se ve más. Ahora hay, reitero, manadas de jabalíes y de otros animales exóticos que están produciendo un gran perjuicio al campo. En algún momento vamos a invitar a algún directivo ganadero para que nos dé su parecer sobre este tipo de animales. Ahora vamos a ir a un video de Sangre Payubrera. Es un video, una invitación. Sangre Payubrera celebra 20 años de historia musical el sábado 16 de noviembre desde las 21 en el Club Comunicaciones de Mercedes Corrientes, con un gran festival con artistas invitados: Vira Monzón, Trébol de Aces con Gustavo Miqueri, Rosita Leiva y Esperanza Cáceres, los chaqueñísimos Cardoso, Amanda G. Justo al lado del enorme almacén que da a la esquina. Pura Sangre y el ballet Nerea Avellanal. En Mercedes, entradas anticipadas en Peluquería Cuenca. Sábado 16 de noviembre, Sangre Payubrera celebra 20 años. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un chamamé. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Por Sangre Payubrera. El placer de cantar que me procuro, como todo placer, tiene su precio. Yo gané por cantar hasta el desprecio de impostores que triunfan en lo oscuro. Por ser fiel a la vida me hice duro y ante falsos cantores canté recio. Y a la efímera fama que ama el necio preferí la humildad del canto puro. No trancé con el mundo de los grandes mercaderes, voraces del momento, que proyectan figuras estelares, porque siempre he cantado como Hernández, como Jensen y como Cini, con el firme sostén del fundamento. Mi abuelito cuenta que el 45 llegó a Buenos Aires y bajó del tren. Cabecita negra lo vio a Juan Domingo y jamás se olvida del octubre aquel. Mi papá comenta que hace poco tiempo muy muchita gente desapareció, y aunque todavía sangran mis recuerdos, parece que hay gente que ya se olvidó. ¿Será que es pecado querer recordar? ¿Será que la gente no quiere pensar? ¿Será que los niños estamos de más? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, mamá? Porque todos corren, se aturden y van camino al silencio y a la soledad. Queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. Yo tengo un hermano que fue a las Malvinas, que volvió en silencio y anda en soledad.
Y él sigue afirmando que son argentinas, que no sabe cuándo, pero volverá. Y tengo otro hermano que en la secundaria solo piensa en viajes y canta en inglés. Por eso en la escuela, en la calle y en casa vivo preguntando qué pasó y por qué. Miren el lapacho que plantó mi padre junto con mi madre cuando yo nací. Florece y parece que la primavera se le sube entera desde la raíz. Como es el apacho, lento y sin apuro, de cara al futuro quiero yo crecer. Y cuando sea grande, que no falta tanto, sueño que mi canto me haga florecer. ¿Será que es pecado querer recordar? ¿Será que la gente no quiere pensar? ¿Será que los niños estamos de más? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, mamá? Porque todos corren, se aturden y van camino al silencio y a la soledad. Queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. Llámame, ¿qué pasó y por qué? Por sangre payurera. Veredas, calles y cordones de nuestra ciudad. En lo que respecta a las veredas, estamos hablando del Mercedes antiguo de antes, como se suele decir. En lo que respecta a las veredas perimetrales, caminos internos, los mismos eran sendas o huellas que por el frecuente tránsito no crecía el pasto. De esta forma quedaban marcadas en el suelo, las mismas comenzaron a ser construidas a partir del año 1878, cuando el maestro mayor Antonio Castelo le presenta al Consejo el presupuesto para la construcción de las veredas perimetrales de la plaza, cuyo anchor de 2 varas, unos 72, las diagonales de 150 varas, es decir, no 150, sino 1,50 varas, que serían 1,30 m de ancho, y el círculo del medio de 15 varas, 12,90 metros de ancho, todas de piedras labradas, piedra laja, producidas localmente, el cual es aprobado en abril de 1879. El ministro de Gobierno, doctor Manuel Florencio Mantilla, aprueba el presupuesto elevado por el Consejo de 2.720 pesos. 2.720 pesos para construir las veredas de la plaza. Para dicha obra, la realización de la misma evidenció algunas falencias en la mensura de la plaza, ya que se tuvo que corregir las trazas de las calles perimetrales, cuyas medidas eran 105 metros de longitud y 18 metros de ancho, para lo cual el Consejo contrata al constructor José María Parretti, que además debía colocar las enormes piedras laja en todo el contorno de las 2 aceras de la manzana, para evitar que cuando lloviera se desbordaran las cunetas y llevaran los desechos cloacales hacia la vereda. Si bien en las calles perimetrales donde estaban ubicadas las principales casas de comercio había poco tránsito, el mismo era intenso en las laterales, donde se cargaban los vehículos que por esos años
eran todos tirados por caballos. En lo que respecta al desplazamiento de los vehículos, se volvía complicado luego de las lluvias, debido a que las calles estaban más bajas que las veredas. Luego de las lluvias, las mismas eran verdaderos barriales, en donde paso de una acera a otra se corría el riesgo de enterrar el pie en el barro, por lo cual se realizaban diversas obras para facilitar el tránsito, entre ellas el adoquinado de las bocacalles, es decir, de las esquinas, con adoquines producidos localmente para evitar la erosión de la línea de cuneta que se encontraba más elevada sobre las manzanas, mientras que para cruzar a pie de una acera a otra estaba facilitada la colocación de cordones que consistían en la colocación de una hilera de piedras cuadradas que presentaban una cara alisada y pulida a martillo, la que se pisaba, y las otras angulosas como para sujetarse al suelo, alineadas, que arrancaban de la esquina de una manzana a otra esquina, una al lado de otra, y salían sobre el nivel del suelo entre 10 a 15 centímetros, cuya finalidad era servir para pasar la calle sin pisar el barro de la calle en días lluviosos. En los barrios más poblados había 4 cordones por cuadra y en los menos de 2 a 3. Para el caso de la plaza, los primeros cordones y el adoquinado de las 4 esquinas fue realizado por el maestro constructor Federico Vándalo. Posteriormente se construyeron los ubicados en las medias cuadras. En el año 1929, es decir, un poco más de 100 años atrás, el maestro constructor Vicente Cerimelli es contratado para reemplazar las piedras lajas de las veredas diagonales del círculo central con hormigón, al cual le adjunta un fino pedregullo de canto rodado, toda una novedad para esa época. Por esas fechas, el artista albañil Enrique Poletti construye las artísticas fuentes de agua o de las tortugas, como las llamaban las criaturas, con una isla central, con el agua derramándose, una colocada a media cuadra sobre la calle Progreso Sarmiento y la otra media cuadra de la calle Constitución y Chacabuco. La obra de embellecimiento realizada por este artista, que construyó el par de jarrones que fueron erigidos uno frente a la comisaría, calle San Martín, y el otro sobre calle Juan Pujol, enfrente del juzgado de paz. Posteriormente, ambos fueron removidos, ya que en sus lugares se construyó en uno el templete o kiosco de música para alojar a la banda musical en las retretas. Para ello se debió sacar el reloj de sol, emplazado a fines del siglo XIX y quizás el primer monumento puesto en la plaza. Su historia se encuentra en el anexo de la presente y otro removido para construir el Paseo de los Mártires. Como curiosidad, como ambos eran huecos, se los utilizó como macetas, plantándose en los mismos la planta agave americana, especie americana originaria de lugares semiáridos. También se instalan las fuentes de agua para beber, una emplazada al comienzo de la diagonal que se dirige a la esquina de la iglesia y la otra cercana a la fuente artística de las Tortugas, donde también se encuentra el mástil, calle
por medio del edificio municipal. Algunos negocios, principalmente los tipos confiterías, usaron las instalaciones de la plaza para colocar mesas y sillas, principalmente en los meses veraniegos. Es así que en el año 1926 se instala en la esquina de Juan Pujol y Chacabuco un kiosco cantina que colocaban mesas en las veredas de la plaza. El mismo era de los señores Nazario Leiva y Julio Schaffer. En el año 1929 funciona un parque de diversiones en dicha esquina enfrente a la plaza. En los años 30 es frecuente encontrar en el semanario La Razón los artículos en los cuales resaltan el estado de descuido de la misma, como asimismo que no se cuidaban los árboles y que no se plantaban nuevos ejemplares y que la iluminación era deficiente. Todo mal. Entre otros servicios que se podía acceder, en la misma se encontraban 2 Reapers. Ello sucedía a principios del año 1900. Estos vehículos, propiedad de la familia Marquicio, eran similares al conocido tranvía, pero con la diferencia que poseían ruedas. En vez de desplazarse por una vía, eran tirados con caballos. Estos precursores de los ómnibus hacían viajes al cementerio, a la estación de ferrocarril. Posteriormente fueron reemplazados por los autos de alquiler y luego por los taxis, los Reapers. En cuanto a los taxis, tenían 2 paradas en la plaza, una sobre la calle San Martín y la otra por la calle Pujol, en ambos con la particularidad de tener una casilla de madera con timbre conectado al teléfono que se encontraba dentro de la misma. Entre los choferes se recuerda a Mariano Gómez, José Borato, Luciano Cañete, entre otros. No debemos olvidar a los fotógrafos callejeros que en esos años ejercían su profesión en la plaza principal con las antiguas cámaras trípode. Entre ellos se recuerdan a Gregorio Aguirre, que retrataba a la gente del campo que venía a la ciudad y se sacaba una foto en la plaza, preferente al lado de la columna o de la fuente, y también a los soldados con cripto que realizaban el servicio en la guarnición local, siendo su mayor actividad entre las décadas de los años 1940-1950. Otros se ofrecían su servicio eran los lustrabotas, la mayoría chicos, quienes recorrían los bares con su típico cajoncito de madera. De ellos se recuerda al niño Raúl Sosa, quien contribuyó con sus 50 cents para la compra de la bandera de guerra del batallón número 7 de comunicaciones creada en nuestra ciudad en el año 1947. Un chico contribuyó con 50 centavos entonces para la compra de la bandera de guerra. En el año 1942 se instala la radio municipal, la cual propalaba música, propaganda y noticias locales mediante una serie de altoparlantes distribuidos por diversos lugares, comenzando por la plaza. Fue su primer locutor municipal el señor Aníbal Livio, quien accedió al cargo por concurso. Bueno, esto entonces es otro recuerdo del Mercedes que se fue, pero que está presente, está allí latente en nuestro pasado. Carlos Sequeiras. El entrañable recuerdo de Carlos Sequeira
el primer soldado en pisar las Islas Malvinas, la noche previa al comienzo de la guerra. Carlos Sequeira. En el operativo de recuperación fue uno de los comandos anfibios que tuvo como misión tomar el cuartel de los Royal Marines y la casa del gobernador. Nunca quiso volver a las islas porque no toleraba que le sellaran el pasaporte. Él obviamente decía que las islas son Argentina y que él como argentino no necesitaba un pasaporte. Murió a los 69 años. Vivía en Ushuaia, que en realidad pisar no fue lo primero que hizo en suelo malvinense, sino que como llevaba las patas de ranas puestas, cayó de espalda. Contaba entre risas. Tenía entonces 27 años, casado, era cabo principal y en 1975 había hecho el curso de comando. Uno de sus compañeros de entonces, el coronel Andrés Ferrero, también veterano de Malvinas, lo recuerda como un tipazo y una de esas personas que siempre estaba dispuesta a ayudar. Se llamaba Carlos Eduardo Sequeira, comando anfibio, al que todos conocían como el Negro, y falleció un sábado en la ciudad de Ushuaia, donde residía, luego de una larga enfermedad. Junto a Bernardo Schauer, fueron los primeros argentinos en pisar las islas alrededor de las 10 de la noche del 1 de abril en una navegación que la realizaron en un kayak, que hoy es una reliquia en el Museo de Infantería de Marina. Sequeira y Schauer tenían una historia aparte. Cuando en 1980 Schauer, un teniente de corbeta, recién ascendido, hizo el curso de comando, Sequeira era su oficial, fue su instructor. Enseguida congeniaron. El Negro Sequeira era alegre y comunicativo y con un talento innato para la enseñanza. Ambos estaban casados y ninguno tenía aún hijos. Es más, Malvina interrumpió la luna de miel de Schauer. Cuando se planteó la recuperación, el jefe de Schauer le indicó que eligiese a los mejores comandos para la misión que tenía por delante y escogió a Sequeira como un compañero de combate, en quien confiaba ciegamente. Corpulento, medía casi 2 metros. Decía que lo había elegido para que le tapase las balas. El 21 de marzo habían entrado en alerta y su agrupación, que estaba en la base de Mar del Plata, fue llevada a Puerto Belgrano, donde embarcaron en la fragata Santísima Trinidad. Sabían la misión, tomar un cuartel y una sede de gobierno y luego debían realizar una evacuación inmediata. Pero no le dijeron cuál ni dónde era. El viaje hacia el sur se les informó que habían puesto proa a Malvinas y que integrarían el equipo de recuperación de las islas. En la noche del 1 de abril, luego de atravesar una tormenta de aquellas, un tormentón, el buque ancló en las inmediaciones de la bahía Enriqueta. Entonces 94 comandos anfibios, buzos tácticos de la Armada ocuparon 22 botes de gomas y un kayak a un mar que estaba increíblemente calmo y con una luz que alumbraba por demás. Al mando estaba el capitán de corbeta Guillermo Sánchez,
Saborotz y su segundo era el capitán de fragata, Pedro de Aquino. Navegaron en botes de goma, a motor, hasta la rompiente, y allí Schauer y Sequeira se pasaron al kayak, que llevaban remolcando. Era un modelo alemán completamente desarmable para que pudiera ser transportado en un submarino. Ellos debían asegurar la zona para que pudiera desembarcar el resto de los comandos. Ambos conocían el plan a seguir. Por si a uno le pasaba algo, el restante debía terminar sí o sí la misión. Schauer era con un visor nocturno y detrás Sequeira con un compás guiaba la navegación. El primero que intuyó ver una luz y presencia de hombres. «Me parece que vamos a cambiar de playa», dijo, y le pasó el visor a su compañero. «Sí, hay hombres allí», confirmó. Los que estaban esperando después se enterarían que había británicos con 2 ametralladoras. Entonces buscaron un punto a unos 500 metros de ese lugar, más al norte. Si bien era una playa más chica, comprobaron que estaba desierta y fue cuando desembarcaron el resto de los hombres. Eran las 23 horas. 2 horas después iniciaron la marcha hacia los objetivos: la casa del gobernador y el cuartel de los Royal Marine, puntos que debían tomar a las 6 de la mañana, sin producir bajas. Para ello la patrulla se dividió en 2 grupos. Uno fueron con Sánchez Saborotz y el otro con Giacchino. Avanzaron en la oscuridad total, caminando en la turba mojada y sorteando toda clase de obstáculos. Sequeira contó luego que hubo una débil resistencia de los soldados británicos, quienes les dispararon durante 10 minutos y que luego desaparecieron del lugar. Lo primero que fueron a arriar la bandera inglesa e izaron la argentina, tarea que estuvo a cargo de Sánchez Saborotz y el suboficial Guillermo Rodríguez, comandos anfibio. Cuando este grupo de comandos se enteró del tiroteo en la casa del gobernador y que el capitán Giacchino lo habían herido junto al cabo Urbina, se dirigieron al lugar. Fue un civil argentino quien les advirtió que detrás de la residencia había Royal Marine. Fueron hasta el lugar y lograron que se rindieran. Los comandos tenían sentimientos encontrados. Estaban eufóricos por la misión en la que participaban, pero tristes por Giacchino. A Schauer le ordenaron llevar el cuerpo del capitán al continente. Regresaron a la base Belgrano el 8 de abril. Los comandos fueron movilizados a Río Gallego a la espera de una asignación de otra misión que nunca llegaría. El kayak que usaron Sequeira y Schauer tenía una costura en el frente y el responsable de la marca fue el propio Sequeira, quien confesó que había usado su cuchillo para quitarle el traje de goma y cuando quiso clavarlo en la arena, lo ensartó en la embarcación. El kayak se lo quedó Schauer y Sequeira, quien le propuso donarlo. Primero estuvo en el Museo de Río Grande, luego le pidió al Museo lo pidió el Museo de la Infantería de Marina. Unos años después de Malvinas, alcanzó 2 aptitudes para continuar su carrera como oficial. Fue instructor de comandos, muy querido por sus alumnos. Amante del sur, se radicó en Tierra del Fuego con Schauer. Eran amigos íntimos, las familias también, y vivían muy cerca uno de otro cuando revistaban en la base de Puerto Belgrano. En el 2007, Schauer dejó la Marina y se radicó en el exterior. Siguió manteniendo contacto con su viejo amigo. Hace un tiempo volvió y se enteró que estaba gravemente enfermo. Hablaban por teléfono y si bien le notaba que su voz era débil, no había perdido ese carácter jovial. Le pidió que lo esperase, que en cuando pudiera iría a verlo, pero no fue posible.
Al momento de su fallecimiento ocurrido en Ushuaia era capitán de fragata, cuerpo técnico, retirado a fines del 2018. Desde entonces era el encargado, como el Museo Naval reunía el perfil ideal para ello, por su carácter y conocimiento sobre Malvinas, ya que además brindaba conferencias. Era un ávido lector de libros de Malvinas. Y le gustaba navegar en kayak. Bueno, muy bien. Vamos a ir ya sobre el final de nuestros programas. Nos quedaron algunos artículos. Antonio Lamaría, el último rebelde, la Pilarcita. Vamos a ir a un chamamé. Esa vuelta, por José Álvarez, recordando que la música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Chamamé, Esa vuelta, por José Álvarez. Chamamé, Esa vuelta, por José Álvarez. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.